Parte 1. La despedida inesperada. Creyeron que podían robar mis ideas sin consecuencias. Se equivocaron. Me llamo Daniel Rivas. Tengo 41 años. Y durante los últimos 7, fui el diseñador principal en Altura Pro Gear, una marca especializada en equipamiento para deportes extremos con sede en Valencia. No era famoso. No salía en revistas ni daba charlas en ferias. Pero cada producto que nuestros clientes adoraban había salido de mis manos. El día que Estela Ferrer, la nueva directora creativa, me llamó a su oficina, ya sabía lo que venía. Estaba sentada junto a la de Recursos Humanos, con esa sonrisa fría que solo dan los despidos envueltos en cambios estratégicos. «Necesitamos una visión más fresca», dijo mientras deslizaba los papeles de mi salida. «Alguien que entienda las nuevas tendencias del mercado». No dije nada. Ni una protesta. Ni una lágrima. Después de todo, hacía meses que Estela criticaba cada diseño mío por ser poco arriesgado, muy técnico o anticuado. Lo que realmente quería eran mochilas que parecieran sacadas de pasarelas, no de la montaña. Recogí mis cosas, cuadernos de bocetos, mi tableta de dibujo y un bolígrafo que me había regalado el fundador de la empresa, Carlos Peña, el hombre que confió en mí cuando Altura Pro apenas vendía en tiendas locales. Nadie del equipo me miró a los ojos mientras salía. Nadie excepto Lucas, del departamento de producción. «Están cometiendo un error», me susurró. «Un error grande». Esa misma tarde, ya en casa, abrí el armario donde guardaba los proyectos que Estela había rechazado. Eran más de 10 colecciones completas. Diseños funcionales, pensados para escaladores, senderistas, fotógrafos de naturaleza, personas reales con necesidades reales. Había pasado las noches perfeccionándolos, aún sabiendo que Estela no les daría una oportunidad. Cuando sonó mi móvil, no me sorprendió ver el nombre de Mateo, un viejo amigo y ahora jefe de materiales en Nova Cumbre, la competencia directa de Altura. «¿Sigue sin cláusula de no competencia?», preguntó directo. «Carlos nunca creyó en eso. Decía que si cuidabas a tu gente, no necesitabas encerrarla con contratos». Mateo guardó silencio un segundo. «Bien, muy bien». A la mañana siguiente recibí una llamada de Eva Morel, directora creativa de Nova Cumbre. «Mateo dice que eres el cerebro detrás de los mejores años de Altura Pro», dijo sin rodeos. «¿Tienes algo que valga la pena ver?» Miré mis carpetas. Sonreí. «Quizá más de lo que imaginas». Esa noche seleccioné 6 diseños, los más completos, los más audaces. No les cambié el alma, solo los pulí, afiné las presentaciones y redacté explicaciones técnicas claras. A las 11, Eva ya tenía mi correo en su bandeja de entrada. A las 7 de la mañana siguiente, mi teléfono vibró. «Hoy, 10 de la mañana, trae condiciones de contrato». Me vestí sin corbata ni chaqueta. Me puse las botas de montaña, mi chaqueta técnica gris, y fui directo a la sede de Nova Cumbre. Eva me recibió en su oficina, llena de telas, prototipos y muestras de campo. Muy distinto del showroom minimalista y artificial de Estela. En una pizarra de corcho estaban impresos mis diseños. Todos. «Estas soluciones nos han costado 2 temporadas», dijo señalando uno. «Y tú lo resolviste solo. ¿Cuándo puedes empezar?» «¿Ahora mismo?» «Perfecto, vamos a movernos rápido». Salí de esa oficina sabiendo que algo importante acababa de comenzar. No sabía cuánto se complicaría todo después, pero ya no había vuelta atrás. Parte 2. Lo que dejaron atrás. Los primeros días en Nova Cumbre fueron intensos. Eva no exageraba cuando dijo que se moverían rápido. En menos de una semana, ya estábamos haciendo pruebas de materiales para uno de mis diseños más arriesgados. Un sistema modular de mochilas
que podía adaptarse a travesías cortas o expediciones de varios días con simples ajustes de cremalleras y anclajes magnéticos. Funcionalidad sin sacrificar ligereza. Justo lo que el mercado estaba buscando. Aunque Altura nunca lo supo ver. El equipo de producción quedó impresionado. Luis, el ingeniero de fabricación, me dijo al segundo día: ¿Y dices que esto fue rechazado? Por no ser lo suficientemente moderno. Le respondí. Nos reímos, pero en el fondo, a mí no me hacía ninguna gracia. Estela no solo había despreciado mi trabajo, lo había robado. Un jueves por la tarde, mientras ajustábamos prototipos en el laboratorio de pruebas, mi móvil vibró. Era un mensaje de Pedro, jefe de producción en Altura Pro. Habíamos trabajado juntos durante años, solucionando errores de fábrica, ajustando patrones, optimizando procesos. ¿Tienes 10 minutos? Decía el mensaje. Salí al pasillo y lo llamé. Esto no es oficial, Dani, dijo en voz baja. Pero hay lío en Altura. Grave. ¿Por qué me lo cuentas? Porque Elena está diciendo que tu salida fue problemática, que no documentaste nada, que dejaste los procesos a medias. Está manipulando todo. Eso es mentira, le dije con un nudo en el estómago. Dejé cada paso registrado, incluso entrené a su nuevo fichaje, Iván, durante 2 semanas. Pedro suspiró. Lo sé, pero Viviana, la CEO, está empezando a dudar. Y cuando los jefes dudan, las cosas se tuercen rápido. Esa noche no dormí bien. No por miedo, sino por rabia. Me habían despedido, me habían reemplazado, y ahora querían ensuciar mi nombre. A la mañana siguiente, decidí escribirle directamente a Viviana. No para discutir, solo para aclarar. Le propuse vernos en una cafetería neutral. Aceptó. Cuando llegó me saludó con una cortesía distante. Dani, me han dicho que la transición fue complicada. Todo está en el servidor compartido. Cada archivo, cada boceto, ¿lo sabes? Elena dice que fuiste evasivo. La miré fijo. ¿De verdad crees que sabotearía el trabajo de 7 años? Viviana no respondió de inmediato. En esta industria, Dani, la reputación es todo. Una amenaza apenas disimulada. Entonces deberías cuidar la tuya, le dije. Porque seguir produciendo con diseños defectuosos va a salir caro. Viviana apretó los labios. Espero que seas discreto. Por tu propio bien. Esa tarde Eva me llamó a su oficina. Tenemos luz verde para lanzar tu colección este verano. Vamos a adelantar el calendario. ¿Agosto? Exacto. Un mes antes que Altura. La miré. Entonces vamos a necesitar cada hora que tengamos. Los días siguientes fueron una maratón. Prototipos, ajustes, selección de tejidos, pruebas de resistencia, marketing. Eva me presentó al equipo completo y me dejó liderar el proyecto. Yo no estaba acostumbrado a que confiaran en mí tan rápido. Pero eso solo aumentaba mi responsabilidad. En silencio, prometí una cosa. Si Estela pensó que podía borrarme del mapa, entonces aún no había visto lo que era capaz de construir. Parte 3. El golpe silencioso. Mientras en Nova Cumbre ajustábamos los últimos detalles del prototipo final de la línea modular Cumbre X, los rumores sobre lo que pasaba en Altura Pro no paraban de crecer. Lucas desde dentro me escribía casi a diario. Han devuelto el primer lote de mochilas nuevas. Problemas con el peso y el sistema de anclaje. Iván no sabe cómo adaptarse a producción. Están improvisando todo. Estela presentó tu diseño como suyo en la última junta. Lo llama la serie Elevación. Al principio me dolía. Ver cómo lo que con tanto cuidado había pensado, ahora se usaba sin criterio y sin darme el crédito, era frustrante. Pero también entendí algo. Su éxito dependía de lo que yo ya había creado. Y lo peor, ni siquiera sabían cómo hacerlo funcionar. En Nova Cumbre, en cambio,
Todo avanzaba. Los prototipos estaban listos, los materiales seleccionados, los testers en terreno confirmaban lo que yo sabía desde el inicio. Funcionaba. Una tarde, mientras repasaba medidas con Luis, el jefe de ingeniería, entró Eva con expresión seria. Acabamos de recibir una notificación legal de Altura Pro. ¿Qué dice? Que están revisando tu historial laboral por posibles violaciones de confidencialidad. Nada específico, pero el tono es claro. Amenaza. Le pasé el documento a Eva sin pestañear. Tienen miedo. ¿De qué? De que yo les gane en su propio juego. El equipo legal de Nova Cumbre respondió en menos de 24 horas. Un mensaje corto, pero demoledor. Contamos con documentación extensa de los diseños originales del señor Rivas, con fechas que preceden cualquier uso actual por parte de Altura Pro. En caso de disputa legal, estamos dispuestos a presentar pruebas ante un tribunal. 2 días después, silencio total. Ninguna respuesta. Pero lo mejor estaba por venir. Mateo, el técnico de materiales, me invitó a almorzar. Cuando llegué al restaurante me pasó una tablet. Tienes que ver esto. Era un documento interno filtrado desde Altura, la presentación oficial de la colección Elevación. Y ahí estaban mis diseños. Los mismos. Mismo sistema modular. Mismas medidas. Mismas soluciones. Solo con otro nombre. Y con el crédito para Iván. Van a lanzarlo en septiembre, dijo Mateo. ¿Y nosotros? Eva ya adelantó todo. La Cumbre X sale en agosto, con tu nombre al frente. Respiré profundo. 1 mes de ventaja. En esta industria, eso puede cambiarlo todo. Esa noche, firmé el contrato final con Nova Cumbre. Royalties por cada unidad vendida. Control total sobre especificaciones. Y por primera vez en mi vida, mi nombre en la etiqueta. La colección se llamaría oficialmente Cumbre X, diseñada por Daniel Rivas. A la mañana siguiente recibí un correo inesperado, de Estela. Hola Dani, he estado revisando algunos de nuestros diseños y creo que podríamos beneficiarnos de tu experiencia en calidad de consultor externo. ¿Te interesaría una conversación? No lo pensé 2 veces. Lo eliminé sin responder. Ya no tenía nada que hablar con ella. Parte 4. La tormenta se acerca. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo, emoción y tensión. La línea Cumbre X estaba casi lista para producción masiva. Los prototipos habían superado todas las pruebas técnicas y los minoristas que vieron los primeros catálogos estaban entusiasmados, pero yo sabía que la calma no duraría mucho. Altura Pro aún no había hecho su jugada final. Una mañana, mientras revisaba tejidos impermeables con el equipo de materiales, Eva se acercó con su teléfono en mano. «Tienes que escuchar esto», dijo presionando «reproducir». Era un mensaje de voz de Viviana, la CEO de Altura Pro. Daniel debe entender que no puede construir su carrera a costa de desprestigiar a una empresa que le dio tanto. Debemos hablar por su futuro profesional. ¿Eso es una amenaza?, le pregunté a Eva. Una más, respondió encogiéndose de hombros. Suspiré. No era la primera vez que intentaban asustarme, y sería la última que lo permitía. Ese mismo día, reenvié el audio al departamento legal de Nova Cumbre. Su respuesta fue clara. Tú enfócate en diseñar. Ellos ya están perdiendo. Y estaban perdiendo. Los foros especializados ya hablaban de Cumbre X como una revolución en diseño funcional. Revistas digitales destacaban la colección como la más esperada del año. Mientras tanto, en Altura, Lucas me escribió: Estela está fuera de control. Los prototipos de elevación no cumplen los estándares. Viviana está furiosa. Y una semana después, cancelaron pedidos. Uno de los clientes más grandes devolvió el lote.
Algo está por explotar. Pero no todo era trabajo. Un sábado al amanecer me escapé al Parque Natural del Montgó con un prototipo del sistema modular completo. Quería probarlo como cliente, no como diseñador. Lluvia ligera, roca húmeda, viento racheado. Perfecto. Caminé durante horas. La mochila respondió como esperaba. Cómoda, adaptable, resistente. La chaqueta se ajustó sin esfuerzo al cambio de temperatura. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi trabajo volvía a tener sentido. Cuando volví a casa, había un correo de Peter, el jefe de producción de Altura. No sé cómo lo hiciste, pero Elena está colapsando. Hoy cancelaron la producción de Elevación. Dicen que están replanteando el concepto. Y más abajo, y Viviana renunció esta mañana. Me quedé mirando la pantalla. Estela sin respaldo. Altura sin dirección. Y Nova Cumbre a punto de lanzar. Esa noche recibí otra notificación. Un medio especializado había filtrado imágenes comparativas entre la colección Elevación y la Cumbre X. El titular era devastador. Separadas al nacer. ¿Copia o coincidencia? La tormenta que llevaba meses formándose acababa de tocar tierra. Y lo mejor, o lo peor, aún estaba por llegar. Parte 5. La verdad sale a la luz. El lunes siguiente, al llegar a Nova Cumbre, Eva me esperaba en la entrada con una sonrisa contenida y un café en la mano. ¿Has visto lo de Gearworld? ¿Qué pasó? Portada completa dedicada a la comparación entre Elevación y Cumbre X. Y adivina qué. Incluyen capturas de tus diseños rechazados por Altura. Con fechas. Eso lo cambiaba todo. Ya no eran solo rumores, era evidencia. Durante la reunión de marketing de ese día, el ambiente era eléctrico. Cumbre X iba a lanzarse oficialmente en 10 días, pero las reservas anticipadas ya superaban cualquier expectativa. Las tiendas querían más, los distribuidores pedían fechas, los blogs exigían entrevistas. «Te buscan todos, Dani», me dijo Laura, la jefa de comunicación. «Periodistas, influencers y hasta excompañeros tuyos de Altura. ¿Quieres dar alguna declaración?» Negué con la cabeza. «Aún no. Prefiero que hable el producto. Después veremos». Esa misma tarde, recibí una carta certificada de Altura Pro, pero no venía firmada por su equipo legal. Era una carta personal de Estela. «Daniel, las cosas no salieron como esperaba. Reconozco que cometí errores. No entendí tu visión a tiempo. Sé que estás ganando esta batalla, pero te pido algo. No destruyas lo que construimos. Esta industria es pequeña. Nos cruzaremos de nuevo. Estela». Lo leí 2 veces, y luego la doblé y la guardé. No por respeto, sino como recordatorio. 2 días después, un periodista de Outdoor Global me entrevistó. Quería saberlo todo. Mi despido, mi trabajo rechazado, el parecido entre las colecciones, el éxito repentino de Nova Cumbre. No hablé mal de Altura. No mencioné a Estela. Solo dije una frase. Cuando una empresa te cierra la puerta, a veces te empuja sin querer hacia el camino correcto. La entrevista se volvió viral. A solo 3 días del lanzamiento oficial, Nova Cumbre organizó una presentación privada para distribuidores VIP y medios especializados. Yo fui el encargado de mostrar el producto. Prototipos reales. Demostraciones en vivo. Detalles técnicos. Al terminar, los aplausos fueron sinceros. Uno de los representantes de una tienda en los Pirineos se acercó y me dijo: «He probado cientos de mochilas. Esta es diferente. Se nota que la ha diseñado alguien que ha vivido en la montaña». Sentí algo en el pecho. No ego. No venganza. Orgullo. Y entonces llegó el día. Lanzamiento oficial de Cumbre 10, 12 de agosto. A las 10 de la mañana la web de Nova Cumbre colapsó por exceso de visitas.
A las 10:05 la cuenta de Instagram tenía 20.000 seguidores nuevos. A las 10:15 nos llamaron 3 grandes cadenas para aumentar su pedido inicial. Y a las 11 me llamó Estela. No respondí. Esa conversación ya no era necesaria. La historia se estaba escribiendo sola. Parte 6. La caída de altura. La mañana siguiente al lanzamiento de Cumbre X, los titulares estaban por todas partes. Revolución en el diseño outdoor. Nova Cumbre arrasa con su colección modular. ¿Altura Pro perdió al mejor diseñador de su historia? Cumbre X versus Elevación. La batalla por el futuro del equipo de montaña. En solo 24 horas, las ventas superaron el pronóstico del primer trimestre. Y lo más impactante, Altura Pro anunció la revisión interna de toda su línea Elevación. Un eufemismo para decir que estaban cancelando silenciosamente. Ese mismo lunes por la tarde, Peter me volvió a escribir. Viviana está fuera. El consejo la forzó yo a renunciar tras el escándalo. Estela ha desaparecido del radar. Algunos dicen que está en Madrid buscando nuevas oportunidades. Suspiré. Durante años Altura había sido mi casa. Verla derrumbarse así no me traía alegría, pero sí justicia. Al día siguiente Eva me citó a su oficina. «Quiero que veas esto», dijo con una sonrisa. Me mostró un correo de Rey Europa. Querían exclusividad para distribuir Cumbre X en Alemania y Escandinavia. Si aceptamos, necesitarás ampliar el equipo de diseño. ¿Preparado para liderar? Asentí sin dudar. Dame a los mejores, y haremos historia. Esa noche, recibí un paquete inesperado en casa. Era una caja elegante, sin remitente. Dentro, una libreta Moleskine. La misma que había perdido hace un año. La que contenía los bocetos originales de mi primer sistema modular. En la portada, una nota escrita a mano. «Daniel, estas páginas siempre fueron tuyas. Perdón por no haberlo entendido antes. Peter». Me quedé varios minutos mirando esa libreta. No por nostalgia, sino porque era la prueba de que había valido la pena resistir. Esa misma semana, Nova Cumbre publicó el primer vídeo oficial de la campaña. Imágenes en la montaña, bajo lluvia, viento, nieve. Mochilas adaptándose. Chaquetas desmontables. Personas reales, en condiciones reales. Al final, aparecía mi rostro, con una frase simple. Diseñado para durar, creado para resistir. Daniel Rivas. Un día después sonó mi teléfono, número desconocido. ¿Daniel? Sí, ¿quién habla? Soy Iván, el chico que te reemplazó. Guardé silencio. Solo quería decirte que tenías razón. Intenté seguir con los diseños de Estela, pero todo era un caos. La mayoría eran tuyos, lo sé ahora. Y me usaron como pantalla. ¿Y qué quieres de mí? Nada, solo... Gracias. Por no responder con odio. Colgué sin decir más. A veces, el silencio dice todo. Parte 7. Reconstrucción. Pasaron 2 semanas desde el lanzamiento de Cumbre X. Las cifras eran asombrosas. Más 80% en ventas proyectadas, distribución en 12 países, reseñas con calificaciones perfectas y, sobre todo, reconocimiento real a mi trabajo. Pero para mí, lo más importante no eran los números. Era ver a las personas usando mis diseños en condiciones reales. Lluvia, nieve, montaña, barro. Todo funcionaba. Todo tenía sentido. Por fin, algo hecho con propósito llegaba al mundo sin filtros. Una tarde, mientras trabajábamos en la siguiente colección, Eva se acercó con una sonrisa enigmática. ¿Tienes planes este viernes? Solo seguir bocetando. No, este viernes es diferente. Hay un evento. Te toca a ti hablar. ¿Evento? La entrega anual del Premio Diseñador Outdoor del Año. Me quedé helado. ¿Estoy nominado? Eres el favorito. El viernes llegó. Vestí algo simple, como siempre. Botas, camisa de franela, chaqueta técnica.
El evento se celebró en un centro de convenciones de Barcelona. Asistieron más de 600 personas del sector. Diseñadores, ingenieros, periodistas, distribuidores. Al llegar, vi rostros conocidos. Lucas, Mateo, incluso Peter. Todos sonrieron al verme. En un rincón, también vi a Estela. Sola, con mirada resignada. No me acerqué. Tampoco lo necesitaba. Cuando anunciaron mi nombre como ganador, me sentí extraño. No porque no lo mereciera, sino porque nunca había diseñado para ganar premios. Subí al escenario. El aplauso fue cálido. No solo respetaban mi trabajo, respetaban mi ética. Tomé el micrófono. No pensé que estaría aquí. Hace un año mis ideas fueron rechazadas por ser poco creativas. Hoy, esas mismas ideas están en la mochila de miles de personas que aman la naturaleza. No diseñamos para agradar a una sala de juntas. Diseñamos para resolver problemas reales, y si ese es el camino menos glamuroso, entonces elijo caminarlo con barro hasta las rodillas. Ovación de pie. Al terminar el evento, Peter se me acercó. «Lo hiciste bien, Dani». «Gracias». «¿Sabes qué me gustaría?» «¿Qué?» «Verte liderar un equipo completo, formar una nueva generación de diseñadores, transmitir lo que sabes». «Ya lo estoy haciendo». Peter sonrió. «Entonces, ¿ya ganaste?» Esa noche, de regreso al hotel, abrí el portátil. Me puse a dibujar. No por contrato, no por presión, sino porque aún tenía algo que decir con líneas y proporciones. Y porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el lugar correcto. Parte 8. Lo que permanece. 6 meses después del lanzamiento de Cumbre X, Nova Cumbre era una referencia global. La colección había ganado 5 premios internacionales. La marca abrió una nueva sede en Vancouver. Y mi nombre ya no era solo una firma en bocetos. Era una garantía de diseño funcional. Un lunes por la mañana, recibí una carta en papel, algo raro en estos tiempos. Remitente, Altura Pro. La abrí con cautela. Dentro, una sola hoja. Estimado Daniel, le informamos que la Junta Directiva ha completado el proceso de reestructuración. Agradecemos sus años de servicio y lamentamos profundamente las decisiones pasadas. Nos gustaría invitarle a formar parte de un comité asesor independiente para reconstruir nuestra línea técnica. Atentamente, Dirección de Altura Pro. Reí. No con desprecio, sino con una mezcla de sorpresa y... ¿redención? No respondí. A veces el silencio es la respuesta más elegante. Ese mismo día, Eva me llevó a una sala de prototipos. «Quiero que veas esto antes que nadie», dijo. Sobre la mesa una maqueta de una nueva tienda de campaña ultraligera para condiciones extremas. En un lateral, una pequeña etiqueta. Sistema Glaciar, diseñado por el equipo Daniel Rivas. Cerré los ojos un momento. Recordé mis primeros bocetos, los rechazos, las noches sin dormir. «¿Te gusta?», preguntó. «Number Me encanta». Al salir de la sala me crucé con Marta, una de las nuevas diseñadoras del equipo. «Daniel, ¿tienes un minuto?» «Estoy bloqueada con un cierre magnético para el panel lateral del saco». «Claro, vamos a verlo juntos», le dije. Y en ese instante me di cuenta. No se trataba solo de diseñar productos. Se trataba de formar a otros, transmitir un criterio, una ética, un legado. Días después nos invitaron a un programa de televisión sobre innovación. El presentador me preguntó, «¿Qué le dirías hoy al Daniel que fue despedido por falta de creatividad?» Sonreí y respondí, le diría, «No cambies nada, porque incluso la puerta que te cerraron te estaba abriendo otra». Meses más tarde, mientras caminaba solo por un sendero nevado en los Alpes, vi a una pareja montando una tienda con nuestro sistema modular. Ella llevaba una chaqueta de la serie Cumbre X. Él usaba la mochila con el diseño que Estela había rechazado. No me reconocieron, ni falta que hacía.
Ellos solo sabían que el equipo funcionaba. Y eso bastaba. El viento soplaba fuerte. El sol empezaba a ponerse. Me detuve, cerré los ojos y respiré hondo. No hay mejor venganza que demostrar lo que vales, sin gritarlo, solo haciéndolo evidente. Y en ese silencio, todo había cambiado.